Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de si es justo el MVP de Shai Gilgeous-Alexander. La NBA continúa, los playoffs siguen, estamos 2-1 en ambas eliminatorias. En las finales de conferencia cuando estoy grabando, que es lunes por la tarde, esperemos igualdad y sobre todo series largas, que eso es lo que nos gusta. Menos mal que se ha puesto el 2-1 y no el 3-0 en ambas series. Pero mientras los playoffs continúan, hemos tenido por fin la entrega del MVP. Algo que parecía que a este paso no se iba a dar nunca. Se iba a terminar la temporada y no lo iban a dar. Hay que acabar con esto. Más allá de las teorías de la especulación respecto a no, están esperando a ver quién va a ganar la eliminatoria para darle el premio. Es cierto que cuento con que sabían ya los resultados y que esperaban que Oklahoma ganase la serie. Pero se la han jugado, ¿eh? Imagínate que el séptimo lo llega a ganar Denver, que es cierto que Oklahoma les pasa por encima porque los Nuggets no tenían piernas, no tenían gasolina, no tenían de nada. Pero se la han jugado, ¿eh? Se la han jugado. Imagínate que llega a ganar Denver y cómo entregas ese MVP. En fin, yo la verdad que no soy partidario de estas cosas que están haciendo. Creo que sería interesante, si querías meterle un refresco a esto, oye, que vaya todo directamente que vayan todos los premios directamente a la gala. Que se den en plan sorpresa, que nadie sepa nada. Bueno, a lo mejor los protagonistas están avisados por si hay alguno que no puede ir y tiene algún evento. También tema de sponsors para que te saque un vídeo Nike, Adidas o quien sea tu patrocinador, pero que no se sepa en plan público. Oye, sería interesante, le daría más emoción. Pero es que esta me parece la peor manera. Porque van avanzando los playoffs y la conversación se pierde. Evidentemente esto tiene sus motivos, por supuesto. Si es así, no lo es, por casualidad, pero creo que le quita boom a los premios. En fin, apuramos el mes de mayo, día 26 ya. El sol aprieta, el verano se nos echa encima y las próximas generaciones me temo que también lo harán. Hoy toca hablar del MVP, pero toca hablar de quien no lo ha ganado. Hoy nos toca hablar del monstruo de Sombor. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Bien, os voy a dar dos jugadores, ¿de acuerdo? Y tenéis que pensar mentalmente con quién os quedaríais. Tiene 26 años el jugador A y 25 años el jugador B. Unos poquitos meses se llevan. El jugador A, voy a dar los números en una temporada, ¿de acuerdo? Jugador A, 32,7 puntos por partido, líder de la NBA, rey anotador, 6,4 asistencias, 5 rebotes y un 52% en tiros de campo en 34 minutos, a lo que sumamos 1,7 robos. El jugador B, 35 puntos por partido, también líder de la NBA en su temporada, son temporadas distintas, por lo tanto, 5,9 asistencias, 5,5 rebotes y un 53% en tiros de campo en 40 minutos. A lo que añadimos 3,2 robos por partido, también líder de la NBA. Bien, son números bastante similares, los dos por encima de los 30 puntos, los dos como líderes anotadores. Es cierto que el jugador B con más puntos, pero también con más minutos, con más tiros de campo y mejor acierto. Tampoco hay una diferencia salvaje. Más asistencias para el jugador A y más rebotes, aunque por poco, para el jugador B. Donde sí que encontramos la mayor ventaja, por supuesto, es en robos. 1,7 para el jugador A, que no es una cifra para nada desdeñable, casi 2 robos por partido, pero es que 3,2 robos, líder de robos por partido, además de líder anotador, no es algo ni mucho menos menor. Seguro que algunos lo sabéis, ya he realizado esta comparación antes. Los números del jugador B corresponden a Michael Jordan en la 1987-1988, su primer MVP con 25 años.
Y los números del jugador A son de Shai Gilgeous-Alexander en la 2024-2025, su primer MVP con 26 años. Uso esto como punto de partida porque la temporada de Shai es jordanesca. Jordanesca en números, pero es que también podemos sacar más paralelismos, aparte de la edad, del momento en el que ganan el MVP por primera vez. Hablamos de dos estrellas muy comprometidas en defensa, dos jugadores perimetrales, altos, potentes a nivel físico para su posición, con diferente físico por supuesto, pero es que vemos que, siendo los dos perimetrales, Shai, no hace falta hablar de Jordan a nivel defensivo, Shai está en el top de jugadores ofensivos mega estrellas que además trabaja mucho más, bueno, mucho más no, pero trabaja mucho en defensa. Esto no es tan habitual, sobre todo cuando hablamos de jugadores perimetrales, que podemos encontrar mayor disonancia entre su rendimiento ofensivo y defensivo. Son dos jugadores, Jordan y Shai, cuyos mejores recursos y mayor despliegue se da o se daba en la media distancia, posteando rivales, buscando el aro, penetrando, pisando pintura, sacando faltas y yendo a la línea de tiros libres. Hay una diferencia evidente, y es que Shai tira más triples por una cuestión de tiempo, del contexto que le ha tocado vivir. Pero Shai no es un especialista, de hecho, es que en estos playoffs está tirando peor que nunca. Fijaros, siempre me gusta mucho recordar la carrera de Shai, porque ahora vemos a un jugador que es MVP, pero hablamos de un tipo, me encanta porque además cuando yo he hecho la introducción he dicho, no, hoy no vamos a hablar del tipo que ha ganado el MVP. Claro que vamos a hablar del tipo que ha ganado el MVP, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, uno hace la entradilla primero y luego prepara el resto del episodio. Y luego dice, vaya, pues a lo mejor tendría que haber actualizado la entradilla o escribir la entradilla al final del todo. Siempre me gusta mucho revisar la carrera de Shai porque, siempre lo comento, ha pasado por las diferentes etapas, ¿no? Primero fue novato en Los Ángeles Clippers, unos Clippers muy competitivos que ya luego le traspasan a Oklahoma en el movimiento por Paul George, un equipo donde no había una estrella, pero donde sí tenían un bloque muy sólido y donde Shai jugaba incluso de alero gracias a su tamaño. Pues fijaros, como rookie con los Clippers, promedió un 50% en triples con 3 intentos por partido en 29 minutos. No era uno de los tiradores principales, pero oye, nada desdeñable, ¿eh? Nada desdeñable. Esto en 2018. Luego ya su siguiente vez en playoffs es el año siguiente en Oklahoma City Thunder, porque recordemos que coincide con Chris Paul y con Dennis Schroeder. Ahí ya le vemos con mayor protagonismo, se va a los 40 minutos de media. 40 minutos de media, también jugando de alero, porque coincidían Chris Paul, Schroeder y él en cancha muchos minutos. Pues en ese segundo año, después de un 50% como rookie, hace un 40% en 5 intentos en su primera visita con Oklahoma. Y ahora ya sí, tenemos que saltar al año pasado, de 2019 a 2024, que son los años que Shai y que Oklahoma han estado atravesando de reconstrucción. Pues fijaros, el año pasado, ya, de nuevo, también en 40 minutos, pero siendo una auténtica estrella, una estrella de la NBA, ya el año pasado es segundo en el MVP, firmó un 43% en triples con casi 4 intentos, 3,7 por partido. Dices, oye, pues para ser un jugador cuya principal debilidad en el terreno ofensivo es el tiro de 3, muy bien. Bueno, pues este año está en un 29% con 5 intentos en 36 minutos. De hecho, es que si Shai, no te digo ya un 40 o un 50, es que si Shai estuviese en un 35 o 36%, no se estaría diciendo, o no estaríamos hablando tanto de, bueno, hay gente que tiene dudas por el nivel de Shai. No está haciendo más puntos porque está tirando muy mal de 3. No es que esté jugando fatal, es que está tirando peor de 3. Ya está. Pero todo esto iba a que tenemos que partir de esta base. Pienses lo que pienses, que está el tema muy dividido. El otro día en el directo del Juernes, nuestros Juernes de NBA, lo comentábamos, ¿no? Cómo realmente pones la votación y es que está muy dividido entre Shai y Jokic. Y hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo hay gente que puede votar a Shai? Jokic es el indiscutible. Bueno, pues hay mucha gente que evidentemente ve a Shai como el justo y claro MVP de la temporada. Y por eso quería poner este punto de partida, porque yo que hasta el momento, y lo vemos ahora en el episodio, me he mostrado más pro Jokic en el MVP, la temporada de Shai es jordanesca. Jordanesca. Y según los criterios,
se tiene que llevar el MVP. Luego regresamos a esto. ¿Qué ocurre? Tenemos a un jugador promediando triple-doble, haciendo líneas estadísticas que nadie ha registrado jamás y dominando en la NBA como a muy poquitos hemos visto a lo largo de la historia. Sabemos que es la tercera vez en toda la NBA que un jugador promedia ese triple-doble durante un curso entero. Si miramos al caso más conocido, evidentemente, que es el de Russell Westbrook, el segundo, vemos que Jokic tiene menos puntos de media, pero más rebotes, también tiene sentido, aunque también es cierto que Westbrook tiraba bastante más y bastante peor de lo que está haciendo Jokic, que Jokic al final, siendo un pasador, un generador, si quisiese tirar más, no ha llegado a los 20 tiros de media por partido en temporada regular y Westbrook superó los 24 en su año del MVP. Ya os digo, diferencia de porcentajes muy, muy grande, porque Jokic, y ahí le hemos visto quedarse por debajo en estos playoffs, pero siempre es un jugador, o casi siempre, que responde con unos porcentajes absurdos, lanzando también en situaciones muy, muy complicadas. Bueno, pues la cosa es que Westbrook ganó el MVP y lo hizo con 47 victorias de Oklahoma. Un balance de 47-35, un 57% de triunfos. Y Jokic este año promediando triple-doble y con 50 victorias, que no son muchas más, pero sí lo suficientes como para ser cabeza de serie y evitar el play-in en un oeste muy reñido. Resulta curioso ver cómo Jokic, teniendo mejor récord, mejores números, un dominio evidente, porque Westbrook lo que hizo fue histórico. Sí, fue histórico. Estaba pensando que siempre abusamos de esta palabra. Fue histórico en términos NBA sin ningún tipo de duda, pero no era el mejor jugador de la NBA, Russell Westbrook. Jokic tiene mejor récord que aquel Westbrook, tiene mejores números, es claramente el mejor del mundo, pero no gana el MVP. Y Westbrook sí lo hizo. E incluso Oscar Robertson, el primer triple-doble de la historia, bueno, el primero no, pero ya sabéis a lo que me refiero, tenía mejores números que los de Jokic. Bueno, es que lo de mejores siempre es relativo, ¿no? Números más impresionantes que los de Jokic, también se medía mucho menos. No tenemos su acierto en tiro, por ejemplo. No, perdón, su acierto en tiro sí, pero no tenemos desglosado la categoría de lanzamientos. Vemos que Oscar Robertson tenía mejores números, como lo queramos decir, que los de Jokic, rebotes incluidos, ¿eh? Y de nuevo, él fue el primero en promediar triple-doble, porque Westbrook consiguió algo que parecía inalcanzable, ¿no? Los míticos vídeos de leyendas de la liga diciendo, no, si hay algún récord que no se puede alcanzar es promediar triple-doble en una temporada, es absolutamente imposible. Bueno, Westbrook lo hizo. Pero el verdadero pionero fue Oscar Robertson. 31 puntos, 12,5 rebotes y 11,4 asistencias con un 48% en tiros de campo. Mejor que Westbrook y quedó tercero en el MVP. Tercero, Oscar Robertson. Aunque suene absurdo. Estoy en el barco, porque aquí no hay otro, de que Jokic es el mejor jugador del mundo desde hace tiempo. Y que lo seguirá siendo, llevará esa etiqueta, hasta que se demuestre lo contrario. Ojo, si Oklahoma gana este año, esto seguirá vigente. Porque una cosa es ser el MVP de las finales y el campeón, es decir, conseguirlo todo. Y otra, ser el mejor jugador del mundo. Aunque no haya un título reconocido o un galardón que se entregue por ello. Estoy en el barco de que el MVP de Shai es completamente merecido y justo. Y fijaros que hoy venía a decir, oye, el MVP debía ser para Jokic. Venía convencido, que además ya hice un vídeo sobre Jokic y lo salvaje e histórico de su temporada. Pero he visto un elemento que te hace decir, vale, tiene todo el sentido lo que ha sucedido. Y tiene todo el sentido para lo que siempre nos dicen, sobre todo desde Estados Unidos. Porque, por ejemplo, algo muy habitual de por qué Jokic merece o no merece ganarlo ahora es el tema de Luka Doncic. Porque, claro, sobre todo los seguidores de Luka te dicen, oye, es que Jokic con mejores números pero peor récord no puede ganar el MVP si es el argumento que utilizabais para el caso de Luka Doncic, que era candidato y perdía por récord con números muy pero que muy potentes. Sobre esto creo que solo hay un caso
solo hay una temporada donde esta protesta te encaja, donde encaja la comparación. Y es en la 2021-2022. Por poner en contexto, esa temporada Dallas gana 52 partidos en fase regular y llega a las finales del oeste contra Warriors, de forma sorprendente después de cargarse a Phoenix Suns, pero llegaron. Mientras que Denver ganó 48 partidos, 4 menos, con Jamal Murray lesionado para toda la temporada y un Michael Porter Jr. que solo jugó 9 partidos. Todavía no estaban, por ejemplo, KCP en el equipo. Nos encontramos con números similares. Tenemos por resumirlo, 27-14-8 de Nikola Jokic y un 28-9-9 de Doncic. Era mejor equipo el de Dallas, sin tener enormes jugadores, pero vamos, ni mucho menos enormes. Era una plantilla limitada, pero es cierto que al lado de Luka, que él hacía la vida más fácil para todos, vimos la primera explosión de Jalen Brunson y la última en Dallas. Luego un Spencer Dinwiddie que entró muy bien después del traspaso de Kristaps Porzingis, Dorian Finney-Smith, que ahí estaba a un nivel excelso y en su mejor baloncesto, Reggie Bullock en las alas, que lo de Reggie Bullock alguien nos lo tiene que explicar. Jugó de lujo, lo hizo muy bien en Dallas, venía de hacerlo muy bien también con los Knicks, lo hace muy bien con los Mavs un par de años, firma con los Rockets y desaparece por completo. Quizá ya era un tema también de edad, o que dejó de jugar con Luka y se acabó la historia. Porque es cierto que no estaba para los 39 minutos que promedió en esos playoffs de 2022 con Dallas Mavericks, casi 40 minutos Reggie Bullock. ¿Cómo te metes en finales de conferencia con un jugador como Bullock en 40 minutos? Pero sí que era aprovechable, hombre, no estaba para eso, pero era aprovechable. Así que en Dallas te encontrabas a Luka, a Jalen Brunson, a Dinwiddie, a Finney-Smith, a Reggie Bullock, Maxi Kleber en su mejor versión, Dwight Powell y un Davis Bertans que, bueno, le sacaban utilidad. Sobre todo el final, el juego interior es lo que haces ¿no? Pero bueno, dices, oye, pues el juego exterior con Brunson explotando, con Dinwiddie cumpliendo como jugador de banquillo, con Finney-Smith, con Bullock. Obviamente lo sangrante era el juego interior, ¿no? Pero bueno, había algo. Ahora, Jokic tenía peor equipo, jugaban peor, y él sacaba para adelante, o sea, casi 50 victorias. Un equipo en el que los jugadores con más minutos fueron el propio Jokic, Will Barton II, Aaron Gordon, Monte Morris, Jeff Green, Austin Rivers, Bones Highland y Bryn Forbes. Esta era la rotación de Denver Nuggets en la 21-22. Para mí ese año, el mejor jugador de la liga fue, por primera vez de forma clara y contundente, Nikola Jokic, y no por una cuestión que responda tanto a los números, que por supuesto también, sino el nivel de dominio que ya veías en él. Un puntito siempre por encima del resto. Un puntito siempre más regular que el resto, respondiendo todas las noches, aunque sus compañeros no lo hiciesen porque no daba la calidad. ¿Qué es lo llamativo de ese año? Que Luka Doncic, con mejor récord y con números similares, rozando el triple-doble, terminó quinto en la carrera por el MVP. Oye, ¿cómo puede ser? ¿Por qué vemos tanta diferencia de un año a otro? Bueno, pues porque cada año tiene su contexto, sus clasificaciones diferentes y, por supuesto, su competencia distinta. En 2022 terminó cuarto Devin Booker con el mejor récord de la NBA, 27 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Tercero fue Giannis Antetokounmpo, que recordemos venía de ganar un título y de en 2021 ser el mejor jugador del mundo. Giannis promedió 30 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias y tan solo una victoria menos que Dallas. Milwaukee hizo 51. También Luka se perdió partidos. Y segundo fue Embiid, también con 51 victorias y 31 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Me parece relevante lo de terminar top 5 o top 3 para el MVP porque eso es luego algo que queda ahí en tu currículum y que mide en parte lo muy bueno que has sido durante muchos años independientemente de los MVPs que hayas logrado. Es cierto que aquí es difícil, es muy difícil, pero es que la competencia en 2022 fue criminal. Fue criminal. O sea, estamos hablando de que Luka, con casi triple doble y 52 victorias, quedó quinto. Eso este año, pues te hubiese dado para terminar segundo. O tercero, con Jokic.
Pero fijaros, sin ser triple doble, esa temporada de Jokic me parece la más equiparable al del MVP de Westbrook, que tiene mucho de componente emocional, por supuesto. Además, se había marchado Kevin Durant a los Warriors. Resistía a Westbrook como héroe de Oklahoma. Y vemos paralelismos entre aquellos Thunder y estos Nuggets. Bueno, entre aquellos Thunder y esos Nuggets. Estos Nuggets también tienen limitaciones, que es lo que iba a decir, pero refiriéndome a los de 2022. Esos Thunder y esos Nuggets eran equipos limitados que dependían de Westbrook y de Jokic. Numerazos, por supuesto, todo orbitaba a su alrededor y un impacto constante en el juego. Porque era todo el rato una y otra vez. Luka, siendo muy similar, tenía algo más de ayuda, un poquito más. No mucha, ¿eh? Y no deja de ser llamativo cómo precisamente ese Westbrook de 2017 y el Jokic de 2022 están ambos en la lista de MVPs con menos victorias de la historia. De hecho, es que Westbrook es el MVP de la era moderna con menos triunfos. 47, que decíamos antes, un 57% de triunfos. Y lo cierto es que por delante de él, con menos victorias, solo encontramos casos muy anteriores, casos de otra NBA. Russ es quinto. Bien, pues en cuarta y tercera posición está Moses Malone, con Houston Rockets ambos MVPs, 47 victorias en el año 79 y 46 victorias en el 82. Luego, Kareem Abdul-Jabbar en segunda posición con Los Ángeles Lakers en 1976. Fue MVP con 40 victorias y 42 derrotas. Récord negativo. Y en primera posición, más inalcanzable todavía, Bob Pettit en 1956 con un récord de 33-39. Un récord del 45% de victorias y MVP. Aunque es cierto que estos casos, sobre todo el de Pettit, dan para tema aparte, porque es, por supuesto, un historión, tiene mucho fondo, y era otra NBA literalmente. Literalmente había muchos menos equipos, se clasificaban menos para playoffs, y era diferente el sistema de clasificación. Por ejemplo, con el 40-42 de Kareem, que alguno puede decir, oye, Lakers 40-42 y Kareem ganando el MVP, ya tenían ayudas por aquel entonces. Como os digo, era distinto el sistema de clasificación, solo había 2 divisiones en cada conferencia y el ganador de cada división tenía garantizado un puesto top 2 en su conferencia. Por eso, si tú miras la clasificación de ese año, que es muy llamativo verlo, vamos, lo chequeaba antes y es verdaderamente llamativo ver cómo equipos en el año 1976 que tienen peor récord que Los Ángeles Lakers están por delante en la clasificación. En fin, llamativo. Pero como os decía, Westbrook es el quinto MVP con menos victorias. El que menos tiene desde los años 80. Y el siguiente, por supuesto, ya es Nikola Jokic en 2022, con esas 48, solo una de diferencia. Y consultando el promedio de victorias para los equipos de todos los MVPs de la historia, el promedio oscila entre 55 y 60 triunfos. Un porcentaje aproximado del 67%, bastante lejos de lo que hicieron Westbrook y Jokic esas temporadas. Pero creo que son excepciones con sentido, con mucho sentido. Y claro, me pongo a mirar, porque el gran argumento de Shai contra Jokic es el número de victorias de Oklahoma. Siempre hemos dicho aquello de el mejor jugador del mejor equipo. Vemos que, pues, sus principales argumentos como jugadores, por supuesto, Jokic con el triple doble, por resumirlo mucho, y Shai como líder de anotación. Pero claro, es que Oklahoma ha ganado 68 partidos. 68 partidos ha ganado Oklahoma City Thunder y es uno de los mejores récords de toda la historia. ¿Cuántos equipos han terminado mejor que estos Thunder? Tenemos a los Celtics de la 72-73 con 68 triunfos. También con 68 a los Philadelphia 76ers, un poquito anteriores, de la 66-67. 2 equipos en 69 triunfos, con uno más, los Lakers de la 71-72 y los Chicago Bulls del 96-97. Luego, por supuesto, los 2 primeros escalones, los únicos equipos con más de 70 victorias, los Chicago Bulls de la 95-96 con 72
y los Warriors de la 2015-2016 con 73 victorias. ¿Y sabéis qué tienen todos ellos en común? Que terminaron la temporada con el MVP en sus filas. Will Chamberlain lo fue con los Sixers en el 67, Dave Cowens para los Celtics en el 73, Jordan por partida doble con los Bulls en el 96 y en el 97, Curry en el 2016 y ahora Shai Gilgeous-Alexander en el 2025. Es más, es que cuando Oscar Robertson perdió y quedó tercero en el MVP con ese triple doble de promedio que no lo había hecho nunca nadie. Claro, no sé si en ese momento a lo mejor dijeron, bueno, pues esto lo acabará haciendo alguien, ¿no? Si lo ha hecho Oscar Robertson en su segundo o tercer año, pues lo hará más gente en la liga. Y que a lo mejor con el tiempo fue cuando dijeron, ostras, esto es verdaderamente heavy. Pues bien, cuando hizo ese triple doble de promedio y quedó tercero, fue porque Boston tuvo mejor récord. Y fue Bill Russell el ganador. Ya está. Así que, ¿qué ocurre? Que en el caso de Shai tiene una temporada salvaje y espectacular en números e impacto. Pasa que también sabemos que es un MVP poco reconocido a nivel mediático. Porque Jokic también lo es, pero ya se sabe que es MVP. Luego mucha gente, yo cuando hablo, seguidores muy casuales de la NBA, pero que hay muchos de ese estilo, cuando les explico lo bueno, digo, a ver, es que, tío, Jokic es muy bueno, es uno de los... Y cuando les explico dónde le tengo yo ubicado en la historia, muchos se sorprenden. De nuevo, fans casuales, pero la mayoría de seguidores de la mayoría de cuestiones son casuales. Eso es lo que digo siempre. Entonces, claro, la temporada de Shai, como os digo, combina ese rendimiento salvaje y espectacular en números e impacto, además con un nivel de victorias histórico, porque es uno de los 6 mejores récords de la historia. Es que es un combo letal, números de Jordan y victorias top 7. Y además vemos que sumar 68 triunfos es sinónimo del MVP en la NBA. Siempre. Y este año sirve también para constatarlo. Shai con 68 victorias y una temporada jordanesca ha podido al triple doble de Nikola Jokic. Fatiga del votante, seguro que también un poquito afecta. También puede ser que en el futuro la gente eche la vista atrás y se pregunte que cómo narices Jokic no fue el MVP. Pues perfectamente puede suceder, y más todavía si imaginamos que Oklahoma se convierte, no quiero decir, lo comentaba en el episodio de Gigantes contra Milán, no quiero usar la palabra dinastía, pero se convierten en una suerte de Spurs con Shai al frente. Imaginad que consiguen, no han conseguido todavía uno, pero imaginad, vamos a ponernos en básquet ficción, que consiguen más de un título en los próximos años. Tienen muchas opciones de ser campeones. Si lo ganan, Oklahoma debería ser candidato durante todos los años de Shai. Si rascan alguno más, esto será un caso que le echará más leña a decir, ¿cómo no le disteis el MVP a Jokic? ¿Cómo no se lo disteis? Que promedio triple doble. Es cierto, claro, que por otro lado que no sabemos cómo evolucionará este dibujo con los meses y con los años, pero sí sabemos que hemos visto una de las mejores carreras por el MVP de la historia moderna. Y eso que tenemos que considerar que 2 actores protagonistas en este tipo de galardones durante los últimos años, como Luka Doncic y Joel Embiid, no porque Luka lo haya ganado, sino porque Luka y Joel siempre están arriba en la terna de candidatos, no han estado por lesiones. Embiid no ha jugado prácticamente, y luego el caso Luka, sabemos que tenía que llegar a un número mínimo de partidos que no ha llegado. Stephen Curry, que podría haber estado en la batalla, no tuvo unos Warriors lo suficientemente competitivos en el tramo inicial, si no se hubiese metido en la batalla. Y aún así hemos tenido a un Shai jordanesco, a Jokic intratable y frustrado, pero intratable. Y puede que haya sido la mejor temporada individual de la historia. Desde luego del baloncesto moderno, de lo que yo he visto, muy probablemente lo sea. Muy probablemente lo sea. También la tengo más fresca, tendría que revisar algunos de los momentos peak de LeBron James en Miami o al volver a Cleveland, pero... Y luego además un tercer elemento del que pasamos muy por encima, como es Giannis Antetokounmpo.
que con problemas colectivos ha vuelto a rendir a un nivel descomunal. Dominante es la palabra con el griego, lo sigue siendo. Por mucho que en defensa o refuerzos no salga como... sigue siendo dominante. Una carrera para la historia, un MVP merecido y lógico para Shea, por lo que nos vienen diciendo siempre, oye, no, es que tiene que ganar alguien con el mejor récord. Bueno, pues miramos y por lo menos en esto son congruentes. Siempre que un equipo consigue al menos 68 victorias, ese equipo tiene el MVP. Pero también es cierto que es un escenario donde quizás en un futuro este MVP es más recordado por a quien no se lo dieron que por su receptor. No sabemos lo que pasará. Sabemos que ha sido fascinante verlo. Cómo ha evolucionado también el discurso de Shea o Jokic o Shea. Shea termina siendo justo ganador. Pero que nos juzguen las generaciones que vienen. ¿Será entretenido dentro de 30 años? Ojalá, quién sabe, en 30 años si sigo con un canal o qué hacemos, no sabemos qué pasará. Para entonces queda muchísimo, pero será bonito ver cómo evoluciona este debate, este diálogo. Que por cierto, el próximo episodio, el del viernes, será de preguntas y respuestas, que ya nos toca. Así que entre miércoles y jueves recogeré cuestiones. Me acabo de dar cuenta que la semana que viene en Gigantes también vamos a hacer preguntas y respuestas, así que vamos a tener preguntas y respuestas para dar y aburrir. Hicimos uno a principios de mayo que debió ser el de finales de abril, así que volvemos a la tónica habitual y hacemos el que toca a finales de mes. En principio es el último preguntas y respuestas con NBA en juego, así que vamos a aprovecharlo, que tenemos los jueves nuestros jueves de NBA, que ahí me preguntáis cualquier cosa y es fantástico, pero este es el último episodio de preguntas y respuestas con NBA en acción. Si durante las finales vemos que hace falta, se saca otro episodio de preguntas y respuestas. Según lo estaba diciendo y he dicho lo de Gigantes, este episodio sale el viernes y el de Gigantes sale el martes que viene, así que bueno, oye, hay días de diferencia para poder, si alguno se queda con preguntas y dudas dentro, poder sacarlas. En fin, como siempre os digo, a disfrutar de la semana y nos vemos el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.